Hola mis amigos, bienvenidos al Poder de la Enseñanza, una semana más. Soy Omar Pérez, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras. El objetivo, como siempre, no solamente es brindar información, sino brindarles alternativas, como siempre lo recalco en cada semana, brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Así que, y obviamente cuando tenemos ese conocimiento, la idea es poder edificarnos y juntos venir a Cristo, que ese es el objetivo. El objetivo siempre de una clase, de una reunión, como siempre lo he dicho, es poder venir a Cristo, edificarnos y venir de esa manera a Cristo. Y si ya estamos viniendo a Cristo, obviamente perseverar. Así que empecemos la clase del Nuevo Testamento que estamos estudiando este año. Esta semana nos toca lo que es del 4 de septiembre al 10 de septiembre. Ya nos quedan 4 meses para terminar el año, para terminar también este libro maravilloso que hemos estudiado, este canon, que viene a ser el Nuevo Testamento. Como saben, siempre lo recalco, estamos estudiando lo que es el manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el manual de Ven, Sígueme. Esta semana veremos a lo que es Primera de Corintios del 14 al 16, continuando lo que fue la semana pasada, que llegamos hasta el capítulo 13. Así que una semana muy agradable, muy bonita, esperando de que obviamente sigamos estando viendo los vídeos o los videos de esa manera poder seguir lo que es las escrituras y de esa manera no perdernos nada. Como siempre, agradezco también a todos los que nos siguen, a todos de diferentes lugares. Agradezco, hay países que a veces no menciono y siempre lo ponen, como son Paraguay, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por acompañarnos de Chile, de México siempre nos acompañan, y de Perú también, obviamente, muchas gracias, y qué bueno que se suscriban, y si les agrada el video, puedan darle like, y de esa manera, o si no les agrada también, puedan sacar sus conclusiones. Y si tienen preguntas, que ahorita vamos a ver, una pregunta que me causó impresión, la voy a responder. El título de la clase de esta semana es Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Basado en el versículo 33 del capítulo 14 de Primera de Corintias. En el versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fin del versículo. Un bonito título, ¿verdad? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Pero sin embargo a veces estamos confundidos, pues, y pareciera que fuera un Dios de confusión. No es así. No es así. Si hay confusión y desorden en una reunión de la iglesia, no es de Dios. Dios puede hacer cosas que no entendamos y cosas que parezcan extrañas e impredecibles para nosotros, pero no habrá una atmósfera general de confusión o rareza. Hermano, yo a veces he sentido confusión. Eso es diferente. Al comienzo podemos sentir confusión porque no entendemos la doctrina, pero no voy a sentir confusión todo el tiempo. Puedo sentir confusión al comienzo y luego voy entendiendo, me explican y entiendo. Eso está bien. En la iglesia debemos encontrar siempre la paz. Entonces no podemos encontrar obviamente a un Dios de confusión. Yo voy al templo por primera vez y todo me va a parecer confuso. De repente, no lo voy a entender. Depende del nivel que estés o depende de tu preparación. Sin embargo, conforme vayan pasando la siguiente semana, la siguiente vez que tú vayas, poco a poco vas a ir entendiéndolo. Eso es muy diferente. Pero no es que siempre que vayas tú al templo, obviamente salgas confundido o encuentres confusión. No es así. Cuando una persona por primera vez recibe los mensajes, las charlas de los misioneros o de alguien, escucha por primera vez el libro de Mormón. Si es que no lo ha escuchado antes, y quizás eso le parezca confuso, obvio, porque está escuchando por primera vez, pero cuando lo empieza a escuchar, lo empieza a leer, esa confusión se desvanece, se va. ¿Ok? Dios, este título tiene, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Qué bonito tema.
Antes de empezar la clase, quería responder una pregunta que dejaron. Decía, es verdad, porque la semana pasada hablamos acerca de lo que es un poco de la palabra sabiduría. Sin embargo, hicieron la pregunta, ¿qué pasa si es que yo consumo pues muchos chocolates, comida chatarra? ¿No estoy atentando contra mi salud? ¿Eso es no estar yendo contra la palabra de sabiduría? La respuesta es sí y la respuesta es no. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es una confusión, hermano, podemos decir. A ver, les explico. Una persona puede comer comida chatarra, pero por supuesto, eso está permitido. Sin embargo, atentas contra la palabra de sabiduría, también que sí. También es verdad. Uno tiene que cuidar su salud. Sin embargo, para poder tener y para poder cumplir los mandamientos, no es un pecado, se podría decir, comer comida chatarra o más de 100 chocolates. No es. ¿Por qué? Porque no está establecido. Dentro de las normas de la iglesia se tiene que establecer algo. Porque si no, sería toda la confusión. Entonces tú estás atentando contra la palabra de sabiduría, pero por supuesto, sin embargo, si te hacen una entrevista, eso no está dentro de que estés atentando contra la palabra de sabiduría. Ya vendría a ser una cuestión personal. Como lo dije, hay muchos hermanos, yo conozco muchos, que son vegetarianos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quieren cuidarse mucho más su salud. Y está bien. Sin embargo, eso no lo enseñan. ¿Por qué? Porque no está permitido o no está dentro de lo que se pide en la iglesia. Entonces, obviamente, si uno come comida chatarra, pues está muy mal. Obviamente vas a poder ser obeso, vas a subir tus triglicéridos, vas a tener más, de repente vas a poder tener diabetes más adelante, pero eso es atentar contra tu salud, por supuesto. Sin embargo, eso no te impedirá poder tener una recomendación para el templo, poder asistir al templo, o cuando te pregunte el líder, el obispo, el presidente, te pregunte si cumples la palabra de sabiduría, pues podrás decir que sí, a pesar que estás gordito u obeso. No tiene nada que ver, sino ya pues todos los obesos no podrían ingresar en el templo. Y eso no es así. Solamente el líder se tiene que regir a lo que dicen las preguntas del templo. Y las preguntas son bien claras con respecto a la palabra de sabiduría. Así que espero que eso pueda dar respuesta. No nos salgamos de esas normas, porque si no, obviamente luego va a haber confusión. Luego habría confusión. Lo ideal es obviamente tratar de cuidar el cuerpo, ingiriendo pues lo mejor que se pueda. Sin embargo, a veces nos ganan algunos placeres de las comidas, ¿verdad? Los excesos de los dulces o los excesos de la comida chatarra. Ahora, esto también da pie que uno pueda saber de que tiene que cuidar su salud y de esa manera poder vivir mejor. Al mismo tiempo, esto no da cabida para que uno dé rienda suelta a todo lo que es la comida chatarra, pero eso es libertad de la persona, eso es una libertad. Entonces, espero que dé respuesta a la pregunta que pusieron ahí. ¿Por qué? Porque la idea es que en la iglesia que no encontremos confusión, sino paz. El evangelio es para dar paz, no para dar confusión. Hermano, ya estoy confundido. No es esa la idea. Esta semana nos toca 3 capítulos solamente, pero no por ello será corta la clase, porque hay muchísimo material para poder aprender. Veremos lo que es el capítulo 14, 15 y 16. Vamos a seguir empezando. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha declarado brillantemente la preeminencia del amor o la caridad para los cristianos en 1 Corintios capítulo 13. Ahora, ya que el amor es lo más grande, debemos seguirlo. Eso lo vimos en la semana pasada, en la clase anterior. No había nada de malo con el procurar de los corintios por los dones espirituales, pero ellos convirtieron un deseo piadoso en una búsqueda obsesiva. Cuando la única búsqueda para los cristianos debe ser el amor o la caridad.
Está bien que busquemos dones, pero el verdadero o el propósito o el objetivo, nosotros debemos buscar algo mucho más importante, que es el amor o la caridad. En 1 Corintios capítulo 14, el versículo 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Fin del versículo. Es mejor seguir el amor, pero Pablo dice sobre todo: profeticéis. Qué bonito, ¿verdad? Para que una persona profetice tiene que tener algo. Nos hacemos esa pregunta, tiene que tener conocimiento. Esa es la respuesta. Siempre debemos buscar y pedir los dones espirituales si estamos pidiendo dones. Es un gran don que todos pueden recibir, tener este espíritu de discernimiento o revelación, porque es el espíritu de revelación. Para poder profetizar, estoy hablando del don de profetizar, para poder profetizar tienes que tener el espíritu de la revelación, pues, si no, ¿cómo vas a profetizar? Pablo no estaba tan ansioso de que los miembros de la iglesia en ese día buscaran el poder para revelar el futuro, como lo estaba de tener este espíritu por el cual pudieran discernir la verdad y separarla del error. Cuanto mejor sea nuestra comprensión de las Escrituras y cuanto más diligentes seamos en el servicio del Señor, mejor comprenderemos esta verdad y recibiremos este don. Cuando más podamos discernir la verdad y error, más propensos estaremos de recibir revelación y poder profetizar. Luego sigue hablando del don de lenguas, en especial el don de lenguas, porque veamos lo que dice el versículo 13. En el versículo 13 del capítulo 14 de 1 Corintios dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Fin del versículo. El profeta José Smith, con respecto a este versículo, dijo: no habléis, prestemos atención a lo que dijo, no habléis en el don de lenguas sin entenderlo o sin interpretación. El diablo, dice José Smith, el diablo puede hablar en lenguas. El adversario vendrá con su obra. Él puede tentar a todas las clases y puede hablar en inglés o en holandés. Que nadie hable en lenguas a menos que las interprete, excepto con el consentimiento del que está puesto para presidir. Entonces él podrá discernir o interpretar, u otro podrá hacerlo. Eso está en los comentarios de José Smith sobre la Biblia. Eso dijo el profeta José Smith con respecto a este versículo 13, que dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. El mismo profeta José Smith, en Doctrina del Evangelio, lo encontramos, dijo lo siguiente: el diablo mismo puede aparecer como un ángel de luz. Falsos profetas y falsos maestros se han levantado en el mundo. Quizás no haya don del Espíritu de Dios más fácilmente imitado por el diablo que el don de lenguas. Eso dijo el profeta José Smith. Donde dos hombres, estoy leyendo lo que él mismo dijo, donde dos hombres o mujeres ejercitan el don por inspiración del Espíritu de Dios, hay una docena tal vez que lo hacen por inspiración del diablo. Benditas vuestras almas, los apóstatas hablan en lenguas, los apóstatas profetizan, los apóstatas dicen tener manifestaciones maravillosas. También dijo, ahí termina un comentario, eso lo encontramos en Doctrina del Evangelio, que dijo el profeta José Smith, y hay el último comentario que dijo el profeta José Smith, dice: si alguno tiene algo que revelar, que sea en su propia lengua. No se entregue demasiado al don de lenguas, o el diablo se aprovechará de los inocentes. Puede hablar en lenguas para su propia comodidad, pero establezcanlo como regla, que si algo se enseña por el don de lenguas, no se reciba como doctrina. Fin del comentario del profeta José Smith. Yo quisiera solamente comentar, hace mucho tiempo, una persona, un hermano, no de la iglesia obviamente, era un amigo, fue a una congregación y obviamente habían hablado, él dijo que habían tenido en su congregación el don de lenguas, porque todos hablaron en muchos idiomas, en muchas lenguas.
Y obviamente él me estaba contando, entonces yo le hice la siguiente pregunta, ¿y qué entendiste? No, no entendí nada, porque todos estábamos hablando y sentimos el espíritu. Eso no es el don de lenguas. Si tú escuchas a alguien y no entiendes el mensaje, no es don de lenguas. No se trata de hablar idiomas o lenguas extrañas y no entender nada. ¿Cuál es el propósito entonces? No hay propósito. Siempre tratemos de entender el mensaje. A veces, a veces, se dan casos donde estamos escuchando un mensaje, estoy hablando de la iglesia o están hablando de la iglesia, algún discursante, y de repente no es en nuestra lengua original, y si alguien trata de traducirlo y no sabe bien el idioma, trate de no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso puede llevar a confusión. Tratemos de no hacerlo. ¿Por qué? Porque puede llevar a confusión. Les comento eso porque yo asisto a un barrio, bueno, en una estaca que es bilingüe, bilingüe porque hay barrios en español y hay barrios en inglés. A veces los líderes vienen, hablan en inglés, y en cierta ocasión un hermano, estoy hablando de hace tiempo, vino un líder y en cierta ocasión un hermano se ofreció a poder traducirlo. Voluntario, fue un voluntario que quiso hacerlo. Y al estarlo al frente, él empezó a traducir y obviamente que encontraba luego palabras que no podía traducirlo. ¿Qué hacer en esos casos? En esos casos es de verdad que a veces, obviamente no le podemos decir hermano, mejor bájese, ¿verdad? Sin embargo, mejor no nos ofrezcamos. Voy a tratar de cambiarlo y decir, mejor no nos ofrezcamos a traducirlo si no estamos seguros o si no sabemos bien. ¿Por qué? Porque cuando el oyente, en este caso el que está sentado escuchando al discursante o la traducción, obviamente que se va a ver confundido. Y no es eso el objetivo. Hay que entender que en la iglesia o los discursantes a veces hablan doctrina. Y si la doctrina no la pronuncias bien, van a decir, en esa reunión dijo eso tal líder. ¿Y qué le podemos decir cuando dijeron eso? Ya no podemos ir marcha atrás, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Preferible no nos ofrezcamos si todavía no dominamos o no sabemos traducir muy bien. ¿Por qué? Porque eso lleva a confusión. Lo mismo sucede en diferentes países. Si ven a un líder que llega, habla en otro idioma, porque no sabe hablar nuestro idioma, y vemos que hay alguien que lo traduce, por favor tratemos de hacerlo bien o mejor no nos ofrezcamos. Normalmente la iglesia busca a alguien que sabe el evangelio, que sabe la doctrina. Hace mucho tiempo, les comento una pequeña anécdota, hace mucho tiempo llegó, no me acuerdo qué apóstol, llegó a mi país y había un hermano que trabajaba en el sistema educativo, obviamente sabía traducir muy bien, sabía el inglés, había estudiado en la Universidad de Brigham Young y obviamente conocía el idioma, conocía la doctrina, enseñaba en el evangelio, enseñaba las escrituras a través del sistema educativo, pero estaba el Elder Abrea, yo recuerdo, y el Elder Abrea era argentino, la cual era muy estricto, era 70 autoridad, era la autoridad del primer quórum de los 70. Entonces, cuando llamaron al hermano para que lo traduzca, lo paró un ratito antes que llegue al púlpito, él lo paró y le dijo, yo estaba cerca, por eso lo comento, le dijo en español bien claro, le dijo, ¿usted sabe bien traducir? ¿Ha traducido antes? Y la verdad que fue impresionante, ¿no? El Elder Abrea hablaba muy estricto. Entonces le dijo el hermano, sí, sí. ¿Dónde ha traducido? ¿Qué ha traducido? ¿Qué ha estudiado? ¿Cómo ha estudiado? Le hizo prácticamente un cuestionario brevísimo, brevísimo, de 15, 20 segundos. ¿Por qué? Porque se quería asegurar. Quizás fue chocante, a mí me pareció muy mal. Al comienzo, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, yo pude darme cuenta de que era lo correcto, que quería asegurarse de que el apóstol, cuando hablaba, porque no hablaba español, sea traducido correctamente. Entonces, esa era la idea, asegurarse que se traduzca de la manera correcta. Eso es el don de lenguas. Cuando una persona habla
y la otra en otro idioma o otra lengua y la persona lo interpreta bien y no hay confusión. Ahí hay un don de lenguas. Pero si al contrario hay confusión o no entiendo nada, obviamente no hay ese don maravilloso que nos da Dios. Espero que podamos entenderlo y que quede claro. Es por eso que la iglesia tiene traductores profesionales, por cierto, en las conferencias generales o para sus manuales o para las leonas cuando ya son traducidas o para sus libros o manuales que saca la iglesia. Tratan de corregir y verificar todo para que no haya confusión. Pablo les aconseja a los corintios en su deseo egoísta de edificarse a sí mismos, los corintios egoístas, de edificarse a sí mismos a expensas de otros en la congregación que se mostraban a sí mismos como niños y egoístamente inmaduros. Pablo les indica un llamado superior. En el versículo 20, Pablo les dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fin del versículo. Algunas personas nunca han llegado a comprender completamente los principios básicos del Evangelio, porque nunca han realizado el esfuerzo necesario para estudiar el Evangelio. Por lo tanto, las Escrituras nunca se convierten en su guión de vida. Dicen que es una cuestión de escasez de tiempo. A veces, cuando uno pregunta, o a veces uno mismo se delata: sí, yo no conozco mucho el Evangelio, es que no tengo tiempo. Sin embargo, el poder tener un encuentro con las Escrituras parece muy lejano, porque siempre decimos que es el tiempo, ¿verdad? Si tuviese tiempo, si pudiera tener tiempo, pero de alguna manera encuentran tiempo, ¿para qué? Para salir, para ir al cine, ver televisión, juegos de pelota, la literatura, eventos sociales, o ver películas, o ver series, como lo llaman, maratónicas, ¿no? Porque son horas y horas de ver series en casa, en la televisión. Tiempo hay, pero debemos buscarlo y acomodarlo. Debemos ponerle mayor énfasis a conocer más los principios básicos del Evangelio. No es necesario que te profundices en el Evangelio, eso te lo doy de consejo, pero sí en lo básico, que es lo esencial. Nadie pide que leas pues los 12 tomos de la historia de la iglesia. Son 12 tomos. Bueno, eran hace tiempo en inglés. Nadie te pide que leas eso. Nadie pide que leas todos los libros escritos de la iglesia, porque son infinidad. Simplemente lo básico, y poco a poco ir conociendo la iglesia y el Evangelio de Cristo. Poco a poco, mi hermano. No te apeses, no llegues una carga para ti. Sin embargo, también hay que encontrar tiempo, unos cuantos minutos al día, para podernos encontrar con las Escrituras y para que poco a poco nuestra espiritualidad obviamente sea siempre presente. Ese es el objetivo. Ahora veremos un tema medio espinoso, con tanta revolución femenina, hay que tratarlo para que no quede en el aire. Pero antes veamos algo más para entenderlo. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo insiste en que una mujer no debe orar y profetizar sin estar con el velo. Eso dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Me estoy basando en lo que dice Pablo. En el versículo dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, así dice el versículo, fin del versículo 5 de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 5. Esto prueba que las mujeres sí participaban en las reuniones cristianas. Eso hay que entenderlo. Por eso lo dice Pablo, ¿verdad? En Hechos se menciona que las hermanas participaban en las reuniones también. Hasta acá creo que es normal y entendible. Pero veamos lo que dice Pablo en el versículo 34 de 1 Corintios capítulo 14, que estamos viendo en esta semana. En el capítulo 14, en el versículo 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Fin del versículo.
Esto obviamente pues sería algo catastrófico en esta época de la revolución femenina. Algunos preguntan si las mujeres de Corinto estaban interrumpiendo las reuniones con preguntas en el sentido de dirigir, corrigiendo en voz alta al anciano que preside, al líder que preside. La traducción de José Smith interpreta hablar en ese sentido oficial, diciendo que a las mujeres no se les permitía dirigir. No dice hablar, sino dice dirigir. Ese es sin duda uno de los puntos centrales del capítulo. La traducción del profeta José Smith aclara esta declaración. Esta declaración parece extraña, ya que el apóstol Pablo ya había reconocido el derecho de la mujer a orar y profetizar. La traducción de José Smith cambia una palabra y al hacerlo aclara todo el asunto. No está permitido a ellas para gobernar o para dirigir, más bien deben estar bajo obediencia, como también dice la ley de Moisés. Eso hace la traducción del profeta José Smith de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34. Por cierto, no se permite no dirigir, sino presidir, ¿verdad? Porque las hermanas dirigen la sociedad de socorro, dirigen las mujeres jóvenes, dirigen algunas reuniones, la primaria también. Sin embargo, no se les permite presidir. No pueden presidir un barrio, no pueden presidir una estaca. Eso es diferente. A partir de este simple cambio, vemos que el apóstol Pablo no estaba prohibiendo a las hermanas enseñar u orar, sino más bien corrigiendo a quienes intentaban usurpar la autoridad del sacerdocio. Eso es muy diferente. Una cosa es hablar o enseñar y otra dirigir o presidir o gobernar. A veces mencionan que la iglesia es machista porque no dejan que la mujer participe, y eso no es verdad. Las mujeres en la iglesia participan, y mucho. La iglesia tiene una de las organizaciones más grandes del mundo, como es la Sociedad de Socorro, y tienen sus reuniones y pueden dirigir esas reuniones. El elder Soares, el elder que es brasileño, Soares, el número 12, quien es apóstol, dijo: debemos desechar la cultura del machismo y darle entrada a la cultura del evangelio, donde la mujer y el hombre son iguales. La cultura latina nos dice que debemos ser machistas. La cultura del evangelio es que hombre y mujer somos iguales. En la cultura del evangelio no hay cabida para ser machistas. Eso lo dijo el elder Soares en una devocional para matrimonios jóvenes en Tijuana, México, el 10 de noviembre del año 2019. Si gustan, ahí lo van a encontrar, que habló del machismo. No se ve muy bien la imagen, quizás, pero es la reunión general de las mujeres, lo que vemos en la diapositiva, de las mujeres LDS, las mujeres SUD, como se dice en español. No son pocas, son muchísimas. Miren todo el recinto, el tabernáculo nuevo, está lleno, completo, donde obviamente tienen reunión las mujeres. Yo que he estado en muchísimos barrios, como les he contado siempre, puedo decir que siempre en el aula de las hermanas de la Sociedad de Socorro hay más gente que en el aula donde está el sacerdocio. En la mayoría, por no decir en casi todos los barrios que yo he estado y que visito o he visitado. Siempre hay más hermanas que varones en el sacerdocio. Y obviamente que es porque no hay machismo. No existe machismo en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 35, y si quieren, dice el versículo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fin del versículo. Para que nosotros hoy podamos entender estas instrucciones es necesario que se nos dé inspiración divina. Estamos viviendo muchos cientos de años desde los días de Pablo, a las costumbres y modales que prevalecían entre la gente y que provocaron algunas de sus observaciones. Algunas de sus instrucciones no encajarán en el cuadro de hoy, pero pueden haber estado en perfecto orden en su época, como veríamos si hubiéramos vivido en su tiempo. En esta época aparece ese versículo como que no se acopla, no está bien para esta época. Pero en esa época sí. Son tiempos. En el mundo antiguo, al igual que en algunas culturas modernas, las mujeres y los hombres se sientan en grupos diferentes en la iglesia. Entre los cristianos de Corinto, por ejemplo, parece ser que había el problema de que las mujeres
charlando o perturbando las reuniones con preguntas. Eso parece que era el problema. Pablo está diciendo no perturben la reunión, hagan sus preguntas mejor en casa. En las sinagogas judías, los hombres y las mujeres se sentaban aparte, no se sentaban juntos. En ese tiempo era necesario que las mujeres tengan velo, por la costumbre, pero ahora ya no es necesario que la mujer en las reuniones usen velo, menos con tanta moda, pues, ¿no? En la época actual ya es difícil ver a una hermana, una mujer que vaya con velo. He visto que algunas hermanas van con velo a la iglesia, yo sí he visto, pero es por un gusto que tienen, ya que no es obligatorio. Sin embargo, en algunas congregaciones he visto a algunas hermanas que van para ciertas reuniones religiosas, van con velo, con su velo blanco, obviamente, enseñar de humildad. Sin embargo, cada vez ya menos gente lo va usando, menos gente lo usa el velo. ¿Por qué? Porque obviamente no es la moda, ¿verdad? Y nosotros somos de moda. En algunas congregaciones también hay reuniones solamente para mujeres y están muy separados los varones, ¿no? Otro día es Día de los Varones, como por ejemplo los musulmanes no se reúnen casi con hombres y mujeres, normalmente están separados. Entonces, normalmente no es que haya machismo, sino una forma de esos tiempos como eran. Pero la idea que dice en el versículo 35 de 1 de Corintios es que no exista pues que la mujer o que alguien esté interrumpiendo las reuniones. En nuestras reuniones, esto lo mencionó también, recientemente en mi barrio, una hermana que tiene hermosa voz, cantó, dio un pequeño mensaje, un discurso, y ella sabe que tiene su bonita voz, cantó, y obviamente fue bonito lo que cantó, un himno. Y terminando, habían como 6 o 7 investigadores, que era la primera vez que venían. Entonces, al terminar de cantar, los 7 aplaudieron, por ejemplo. Y obviamente en nuestra iglesia no se aplaude. Simplemente sonreímos o agradecemos mentalmente, porque eso es lo que hacemos, no hacemos nada más. Y luego, obviamente, terminando la reunión, si la hermana, pues, queremos agradecerle, nos acercamos y le decimos, lo felicitamos. Eso es lo que hacemos. Pero estos investigadores aplaudieron. Cosa que no está permitida en la iglesia. No lo hacemos, no es costumbre, no es que esté mal, ni que esté bien, simplemente no es una costumbre, no se aplaude. Tampoco cuando en los discursos, en la reunión sacramental, no se hacen preguntas. El que está discursando, a veces he estado en reuniones donde el discursante hace preguntas. Por más simple que sean las preguntas, no se hace preguntas. Y obviamente los que estamos sentados en la reunión, que venimos a ser los escuchas, los oyentes, no respondemos o tampoco hacemos preguntas o levantamos la mano para hacer preguntas al discursante. Eso no se hace en una reunión sacramental. No está permitido para poder llevar nosotros una mejor reunión. Es bueno saberlo porque a veces cometemos esos errores cuando no es lo correcto. Entramos a 1 Corintios capítulo 15, vamos a hablar de la resurrección de los muertos. La resurrección es algo con lo que el mundo no puede relacionarse empíricamente, es decir, superficialmente, tiene que ser entendida por la fe y por el Espíritu Santo. En consecuencia, no es fácilmente aceptada o creída en el mundo. La magnífica declaración de Pablo sobre la resurrección registrada en 1 Corintios capítulo 15 aparentemente fue escrito para convencer a los intelectuales de su época, los que confiaron en la razón, que la resurrección, en ese tiempo ellos confiaban en la razón, ellos confiaban que la resurrección era lógica, bíblica y necesaria. Pablo dijo que su conocimiento de la resurrección vino por revelación, pero que la doctrina era razonable aún así. El testimonio de las Escrituras y del Espíritu Santo es que la resurrección de Jesús y eventualmente de toda la humanidad es una verdad literal. Va a ocurrir, es histórica y de hechos, ha ocurrido
y va a ocurrir. Realmente le pasó a Jesús, ya le ha pasado a muchos, como ya hemos visto, y todavía les pasará a muchos más. Todos los que han vivido sobre esta tierra están destinados a despertar en la resurrección. En ese sentido, todos nosotros estamos ahí. Nosotros vamos a resucitar algún día, no importa cómo llevemos nuestra vida. Hago aclaración, todos resucitaremos, no importa cómo llevemos nuestra vida. Buenos y malos, resucitaremos. Sí, ese vecino que no nos cae, también va a resucitar. Sí, ese hermanito que no nos sabe en la iglesia y que nos cae mal, también va a resucitar. ¿Qué dice Pablo de la resurrección? 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Fin del versículo. La gran simetría del plan del Evangelio requiere que si la muerte vino a la humanidad por uno, entonces la inmortalidad debería llegar a la humanidad por uno. El hombre no puede ser considerado responsable por lo que hizo Adán, por quien vino la muerte. Y Dios ha hecho provisión para que la muerte no tenga poder sobre nosotros para siempre. Una vez más, la simetría es lo mismo, del Evangelio no nos hará responsables a nosotros si no somos responsables. Mientras muchos teólogos, los que estudian las Escrituras, culpan a Adán por las miserias de la mortalidad, no solo teólogos, sino muchísimos culpan a Adán. De otras congregaciones no pueden ni oír el nombre de Adán. Es una pena cuando no se conoce el Evangelio verdadero. Ahora los santos de los últimos días lo tienen en alta estima a Adán. A Adán para nosotros lo tenemos en alta estima. Sabiendo que sin su decisión de participar del fruto prohibido, ninguno de nosotros obviamente estaría aquí. Por eso lo tenemos en alta estima. ¿Dónde dice eso, hermano? En el libro de Mormón, segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 22 y 23. Eso ya lo lees aparte. Ahora, entendemos que la mortalidad debe verse como una gran oportunidad. De hecho, tanto la mortalidad como la inmortalidad nos han sido dadas como regalos gratuitos. La primera de Adán y la segunda de Cristo. Es por ello la gran estima que le tenemos a Adán. Y obvio a Cristo también. Pablo sigue diciendo en el capítulo 15, versículo 23 y 24 de 1 Corintios, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin. Así dice el versículo, fin del versículo. Pablo está enseñando el orden de la resurrección e insinuando los 3 grados de gloria. Está hablando de 3 fases de la resurrección. La fase 1 es la resurrección de aquellos para recibir una gloria celestial. Se les llama las primicias. Son de Cristo, las primicias, los que descenderán con el primero. ¿Eso de dónde dice? Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 98. Son los que resucitan en la mañana de la primera resurrección. Hago aquí hablo lento para entenderlo mejor. Los que descienden con el primero son los que resucitarán en la mañana de la primera resurrección. ¿Qué es lo que dice el versículo 98? Ya me intrigó. A ver, leámoslo. Sección 88, versículo 98. Ellos son de Cristo. Así dice el versículo. Las primicias, los que descenderán con el primero y los que se encuentran en la tierra y en sus sepulcros, que son los primeros en ser arrebatados para recibirlo. Y todo esto por la voz del son de la trompeta del ángel. Fin del versículo. Ojalá que nosotros estemos en esa resurrección. La fase 2, pues por fases para entenderlo, es la resurrección de los que recibirán la gloria terrestre. Si nosotros resucitamos en la mañana de la primera resurrección, mi hermano, ya tienes asegurado el reino celestial. Ojo, hasta aquí.
Hasta aquí, todavía falta, pero más o menos para que lo entiendas, ¿ok? Hay varias fases también de la salvación o de la exaltación, hay varias fases, pero veamos esta parte. Hasta ahorita ya tienes ganado la gloria celestial. La fase 2 es la resurrección de los que recibirán la gloria terrestre. Se denominan Cristo a su venida. Así se les llama. Son los que resucitan en la tarde de la primera resurrección. Es decir, en toda la mañana resucitan los que recibirán la gloria celestial. Y en la tarde resucitan todos los que recibirán la gloria terrestre. Morarán en la tierra durante el milenio porque son dignos de una gloria terrestre. ¿Eso dónde dice? Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 99. Pablo no lo menciona muy ligero los 3 grados de gloria, pero yo estoy siendo un poquito más énfasis para poder entenderlo. Obviamente cuando ya estudiemos el libro de Doctrina y Convenios hablaremos mucho más, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 99? Y después de esto, dice, otro ángel tocará y será la segunda trompeta. Y entonces viene la redención de los que son de Cristo a su venida, los que han recibido su parte en aquella prisión preparada para ellos, a fin de que recibiesen el Evangelio y fuesen juzgados según los hombres en la carne. Fin del versículo. Las personas en este tipo de resurrección, que también tendrán derecho a la primera resurrección, porque están dentro de la primera resurrección, son aquellos que no son miembros de la iglesia del primogénito, pero que han llevado una vida pues honorable, aunque se negaron a aceptar la plenitud del evangelio. Importante, ¿verdad? Es muy importante. Sí, mi hermano. Los que no son de la iglesia sí se van a salvar también. No creamos que solamente los santos de los últimos días se van a salvar, sino muchísima gente también, pero que han llevado pues una vida honorable, una vida de penitencia, una vida digna, obviamente, pero se negaron pues a recibir el evangelio, quizás porque tenían otra creencia. Pero eso no indica pues que ya son apartados. La fase 3 es la resurrección de aquellos para recibir una gloria celestial. Puesto que la tierra vivirá una gloria terrestre, eso lo sabemos durante el milenio, no son dignos de su resurrección hasta que se cumplan los 1000 años. Por lo tanto, son resucitados al final. Al final. ¿Final de qué? Del milenio. En Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 101, dice lo siguiente, vamos a leerlo. Y estos son el resto de los muertos, y no vuelven a vivir sino hasta que pasen los 1000 años, ni volverán a vivir hasta el fin de la tierra. Fin del versículo. El elder Bruce R. McConkie, conocido por sus comentarios de doctrina, él dice lo siguiente: el orden en la resurrección está determinado por la obediencia a la ley del Evangelio. El hombre más justo será el primero y los más malvados serán los últimos. Cristo fue el primero. Los hijos de perdición serán los últimos. Eso lo dijo en su comentario doctrinal del Nuevo Testamento. 3er volumen. Tremendos volúmenes que escribió, lamentablemente en inglés. Si es que lo quieren comprar, si es que lo quieren conseguir. Está en inglés, no lo he visto traducido al español. Eso dijo el elder McConkie. Poderosos son esos libros, esos manuales, libros que tiene. Obviamente, si quieres meterte, introducirte a conocer mucho más el Evangelio, te recomendaría estos libros. Sin embargo, pues están en inglés, y si no sabes inglés va a haber confusión en tu vida y eso no es el objetivo. Si quieres saber más, puedes leer Doctrina y Convenios, sección 88, donde habla acerca de la resurrección. Qué importante saber. Hermano, ¿y cómo sería en mi caso si a mí me han dicho que yo me sella a mis papás, me sella a mi esposa, me sella a mis hijos?
¿Cómo sería en esos casos? Ah, yo que he llevado una vida buena, de repente mi papá no fue un hombre bueno, mi mamá fue más o menos, mi hermana era fiel penitente, fiel asistente, mi hermano más o menos. ¿Cómo sería en esos casos? Aquí ya está dando un prejuicio. La resurrección es un prejuicio, mi hermano. No quiere decir que vas a resucitar con ellos, por si acaso. No, hermano, pero mi papá, porque esa es la costumbre de muchos, de muchísimos. Más es una costumbre latina, no sé de dónde hemos sacado eso. Sinceramente, si lo supiera lo digo, pero no sé de dónde, que se acostumbra comprar, se acostumbra a comprar el nicho o el local, el lugar donde uno va a ser enterrado, donde va a morir, donde lo van a enterrar, y se acostumbra pues a hacer, a veces incluso, ¿verdad? Yo he visto más en los países latinos esas costumbres, creo que es española, debe ser, por haber tenido esa cultura. Hacer un mausoleo, pues que es una pequeña casita prácticamente, ¿no? Aquí está enterrado mi papá, acá va a estar enterrado mi mamá, mi abuelo, mi abuela, yo, mi esposo, mi esposa, toda la familia estamos enterrados ahí. ¿Por qué? Porque hay una creencia. ¿Cuál es la creencia? Que todos van a resucitar en bloque. No es así, por si acaso, no es así. Así que si has comprado tu nicho familiar, ya puedes ir regresándolo. Mentira. Es, no es así la resurrección. Es muy probable, si tú eres un hombre digno o mujer digna y resucitas pues en la mañana de la primera resurrección, en buena hora, ojalá que ese es el deseo, y ese es el deseo de que toda la familia pues resucite. Puede ser que tu esposo o tu esposa, o puede ser que tu papá o tu mamá o hermanos no resuciten al mismo tiempo que tú y estén en otro, resucitan de repente en la mañana, la primera resurrección, pero en la tarde, o de repente no resuciten. Eso va a ser un juicio, pero terrible, ¿verdad? Es un prejuicio. Un prejuicio porque luego vendría el juicio final. Así que será importante, ¿verdad? Imaginémonos cuando resucitemos y nosotros creamos todavía de repente. Ya resucité. ¿Soy primero? No, hermano, ya resucitaron otros, ya. Va a ser el llorar, pues, ¿no? Ojalá que la meta es poder estar en la mañana de la primera resurrección y recibir a Cristo cuando venga en su venida. Esa es la meta. Es por eso, hermano, la importancia de poder poco a poco cumplir el Evangelio, cumplir los mandamientos, todos los mandamientos, asistir a la iglesia, ir conociendo. Es difícil, pero hay que perseverar. Pablo llega a realizar una pregunta muy importante en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos y en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Fin del versículo. La pregunta de Pablo es interesante. En otras palabras, ¿de qué sirve el bautismo si no hay resurrección?, les dice a los corintios. Sabemos que el bautismo es la clave para entrar en el reino celestial, pero nadie puede calificar para ese reino sin un cuerpo resucitado y celestializado. Entonces, si no hay resurrección, no tiene sentido realizar bautismos por los muertos. Es lo que está diciendo Pablo. Del mismo modo, si no hay resurrección, no tiene sentido realizar las ordenanzas del templo. Y si no hay resurrección, no tiene sentido realizar las ordenanzas por los vivos. Si no hay resurrección, también podríamos dejar de redimir a los muertos, de proclamar el Evangelio y de perfeccionar a los santos. Todos son vanos, a menos que se coloquen en el contexto de una resurrección gloriosa. Por eso la tumba vacía está tan llena de significado, la tumba vacía de Jesús. Para la mayoría de las iglesias no se trata de creerle a Pablo sobre el tema del bautismo por los muertos. Se trata de saber exactamente lo que Pablo quiso decir con esta referencia críptica. Dado que la Biblia
no da más información sobre el tema, muchísimos concluyen que simplemente no saben lo suficiente acerca de lo que Pablo quiso decir para formular una doctrina, por lo que descartan el pasaje como una anomalía, lo dice. Eruditos y teólogos han propuesto muchas teorías diferentes para tratar de explicar este versículo. Sin embargo, los eruditos honestos, tanto católicos como protestantes, incluso aquellos que son hostiles a la doctrina santo de los últimos días, los que hablan en contra de la Iglesia, se ven obligados a admitir que el pasaje describe el bautismo vicario por los muertos. Tal como vemos en la imagen, vemos una pila bautismal en la diapositiva, en el templo. La pila bautismal está sentada sobre 12 bueyes, con un simbolismo único, el que las 12 tribus tengan sobre sus lomos la pila bautismal y estén orientadas hacia los 4 puntos cardinales, puede representar la responsabilidad que tiene Israel sobre sus hombros de llevar las ordenanzas de salvación a todos los extremos de la tierra, tantos para los vivos como para los muertos. Eso es lo que representa la pila bautismal. El presidente Brigham Young, ¿quién fue? Segundo presidente de la Iglesia. No los olvidemos, a veces hago menciones aparte para poder refrescar nuestra mente y obviamente ir aprendiendo el Evangelio, porque a veces digo presidente Brigham Young y uno se queda escuchando. ¿Quién será ese hermanito? No, hermanos, es el segundo presidente de la Iglesia, el presidente Brigham Young, el que hizo el éxodo, el que llevó a los santos del este de los Estados Unidos, del oeste al este, del este al oeste, me estaba confundiendo, del este al oeste en el viaje y que llegaron a Utah. El fundador de Utah vendría a ser el presidente Brigham Young. Esta doctrina del bautismo por los muertos, él dijo, estoy leyendo lo que él dijo, es una gran doctrina, una de las más gloriosas doctrinas que fue revelada a la familia humana, y en ella hay luz, poder, gloria, honra e inmortalidad. ¿Dónde dijo eso? Discursos del presidente Brigham Young. Fin del comentario. La Iglesia, y eso tenemos que saberlo y lo sabemos, pero a veces no lo entendemos bien. La Iglesia gasta muchísimo dinero en poder construir un templo. ¿Para qué? Para realizar ordenanzas de este tipo. Ahora, ¿por qué gastar dinero en realizar bautismos por aquellos que han fallecido? Es la pregunta. ¿Qué provecho tendría la Iglesia si no fuese cierto? Son ordenanzas salvadoras. Realizar estas ordenanzas en el templo son gratis, son de salvación y gratis encima. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que estás realizando las ordenanzas de personas para que tengan la oportunidad de salvarse? Otras personas que no tuvieron la oportunidad. A veces se critica, miren lo que gasta la iglesia en el templo, cantidad de dinero, muchísimo dinero, ese dinero se debe dar a los pobres. Mi hermano, la iglesia hace eso, dar también a los pobres, nosotros lo hacemos. Pero un templo es importante porque se realizan ordenanzas salvadoras y ordenanzas de exaltación. Entonces, ¿es importante tener un templo? Por supuesto, mi hermano. No caigamos en eso. No, pero mira el templo. Bueno, a veces ya discutir es un poco complicado con los demás, ¿no? Si no se entiende. Es por eso que trato de explicar para poderlo entender y ver de que, wow, qué importante es tener un templo. Qué importante es lo que se realiza en el templo. Solo en este lugar, como es en la pila bautismal del templo, es donde se realizan servicios bautismales para las personas que han fallecido. Si vemos la imagen, más o menos, sería como esto, más o menos, donde se ve bautizando por algún fallecido en el lado izquierdo, mientras en el otro lado esperando que hagan esa ordenanza para poder participar de la salvación de Dios. Pues todos los millones de espíritus, ¿verdad? Estará mi nombre ahí. Ya me van a bautizar el día de hoy. Qué hermoso. Hay muchísimos testimonios de hermanos que han sentido la presencia del lado, o parece que se ha rasgado el velo de tal manera que han sentido la presencia de aquella persona por la cual están bautizándolo.
Es por ello la importancia de realizar la obra vicaria o genealogía o historia familiar. Ese es el objetivo que debemos tener presente. No debemos dejar de lado a esta ordenanza tan importante, mi hermano. No hay uno, sino miles o millones de espíritus que están esperando al otro lado ser bautizados y recibir las ordenanzas, esperando que nosotros lo podamos hacer. Es el lugar más delgado que existe en esta vida y el mundo de los espíritus es donde nosotros podemos ayudar a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder ser bautizados en esta vida. Si nunca has realizado un bautismo, te invito a que lo hagas. No, hermano, pero yo soy mayor, yo soy hermana, yo tengo muchos años. Si eres adulto, puedes hacerlo. ¿Sí, hermano? Entonces el sábado, en un momento, puedes hacerlo por un familiar cercano. Busca sus datos y preséntalos en el templo y tendrás esa experiencia espiritual. ¿Mm? ¿Lo sabías o no? Solamente si eres adulto. Si eres joven, sí puedes realizar bautismos por otras personas. Si eres adulto, la iglesia te pide que lo hagas. Solamente te bautizará por un familiar cercano, por alguien que busque sus datos y lo hagas. Un ejemplo, hermano, yo tengo 40 años, 30 años, 50, 60 años. Perfecto. Hermano, pero yo nunca realizó y quisiera sentir esa experiencia. Perfecto, busca un dato. Tienes el dato, a mi mamá ya lo bautizaron, hermano. Perfecto, busca el dato de tu hermana. A mi hermana no lo han bautizado. Busca sus datos, lo rellenas, lo llenas sus datos, lo presentas al templo y puedes bautizarte por tu hermana, por tu abuela, por tu tía, obviamente todo el mismo sexo, el sexo femenino, y presentas al templo y te puedes bautizar por ellas. Lo mismo aplica para el varón. Así que es bueno tener la experiencia. Si no creyésemos en estas ordenanzas, entonces aplica el versículo 32, 1 Corintios capítulo 15, 32. ¿De qué me sirve? Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos, dice el versículo 32, fin del versículo. Si no hay resurrección, entonces no hay un juicio futuro para considerar. Eso es obvio. Si no hay resurrección, no hay propósito de ir a la iglesia, mi amigo, o creer en Dios. Al ver que Pablo está hablando de la resurrección, le hacen una pregunta en el versículo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Fin del versículo. Para ello, Pablo lo responde diciendo que hay 3 grados diferentes en cuerpos resucitados. Naturalmente, un cuerpo celestial pertenece a un reino celestial, pero es importante entender las diferencias entre las glorias de los cuerpos resucitados de los 3 reinos. Los cuerpos mismos difieren en gloria, poder y luminiscencia. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 40, dice lo siguiente, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y otra de los terrenales, fin del versículo. Un ejemplo de ello es Moroni, cuando lo visitó a José Smith, tal como vemos en la imagen. El registro indica que una luz brillante llenó toda la habitación de José Smith. Esto es como se ve en un cuerpo celestial. La fuente de la luz interna y la gloriosa apariencia física de Moroni no provino de un poder enviado del cielo, sino que emanó, salió de su cuerpo glorioso, resucitado y celestializado. Veamos qué dice la historia. Eso, para entenderlo un poquito más, lo vemos en José Smith Historia. Hay un solo capítulo, en el versículo 32, dice, no solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa, más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno de su persona. Cuando lo vi por primera vez, tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Fin del versículo. Esa es pues la diferencia de un cuerpo prácticamente celestializado, ¿verdad? Como se apareció Moroni. Un ángel llevando un mensaje al profeta de la iglesia. Luego en el versículo 41 de 1 Corintios dice lo siguiente, uno es el resplandor del sol, otro de la luna y el otro de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra
en resplandor. Fin del versículo. Si quieres conocer más, tenemos que ir a Doctrina y Convenios, sección 76, para una discusión completa de los 3 grados de gloria. Este pasaje es una escritura misionera, clave, porque demuestra la doctrina de las 3 glorias diferentes en la resurrección. Pablo dejó muy claro que no todos alcanzarían el mismo grado de exaltación al enseñar acerca de los diversos cielos preparados para el hombre, de acuerdo con la diligencia que el hombre muestra para ganar tal gloria. Así como una estrella difiere de otra en brillo, así también diferirá el cielo de un hombre del otro según el servicio que preste. Pero la oportunidad de recibir la más alta gloria que Pablo tipificó por el brillo del sol debe ser dada a cada hombre y cada mujer. Va a haber diferencias. Mientras que nuestros cuerpos presentes están adaptados para el ambiente del tiempo y la tierra, nuestros cuerpos de resurrección serán adaptados para el ambiente de la eternidad y del cielo. Los 3 grados de gloria, así es el plan que Dios ha diseñado y es parte de nuestra doctrina. La Iglesia lo acepta esto. Habrá 3 grados de gloria para toda la humanidad. Obvio que también están los que están fuera de estos grados de gloria, que están en las tinieblas. Aceptar esta doctrina no ha sido fácil, y no lo es todavía en la actualidad, por cierto. El profeta José Smith aceptó inmediatamente las enseñanzas de la visión registrada en Doctrina y Convenios, sección 76, donde habla de los grados de gloria, de Doctrina y Convenios. Desafortunadamente, cuando él lo acepta los grados de gloria, otros miembros de la Iglesia lucharon con la naturaleza de esta visión y sus términos generosos de salvación para todos, excepto para los más endurecidos de los pecadores. A lo que me refiero, ahorita lo van a entender. El presidente Brigham Young, él recordó lo siguiente. Algunos, dice, cuando el profeta José Smith dio habló acerca de los grados de gloria en la sección 76, dijo: algunos apostataron porque Dios no iba a enviar el castigo eterno a los paganos, sino que tenían un lugar de salvación a su debido tiempo para todos y que bendecirían a los honestos y virtuosos y verídicos si pertenecían a alguna iglesia o no. Era una nueva doctrina para esta generación y muchos tropezaron con ella. Muchos se apartaron de la iglesia cuando escucharon esta doctrina que enseñó el profeta José Smith. El hermano menor de Brigham Young, imagínense, el hermano menor de Brigham Young, del presidente Brigham Young, se llamaba Joseph Young. Él dijo, él estaba preocupado. Cuando llegué a leer las visiones de las diferentes glorias del mundo eterno y de los sufrimientos de los malvados, no pude creerlo al principio. ¿Por qué el Señor iba a salvar a todo el mundo? Muchos se apartaron porque no creyeron que Dios no podía dar gloria a todos. No era justo, decían, sino, ¿cómo puede ser posible que se salven los pecadores? Pablo termina el capítulo diciendo justamente de los grados de gloria. Si no lo hemos entendido bien, hago un paréntesis para que se entienda. Cuando enseñó el profeta José Smith estos grados de gloria, acerca de cómo se iba a dividir la salvación, a muchos no les gustó. Y obviamente que en esta época a muchos no les gusta todavía. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que ese hermano que me ha hecho tantísimo daño pueda recibir un grado de gloria? ¿Cómo? ¿Cómo, hermano, puede ser posible que esa hermana que ha hecho tanto daño pueda recibir un grado de gloria? Ella no debe recibir ningún grado de gloria, porque es un grado de gloria. Existen 3 grados de gloria, como es el reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial. En uno de esos grados estaremos, salvo que seamos muy malos, apostatemos, hagamos obras de maldad total en contra del evangelio, de tal manera que salgamos de esos grados de gloria y no seamos los hijos de perdición. Pero si nosotros no somos del todo buenos, vamos a hablarlo así, somos malos quizás, y podemos recibir un grado de gloria. Y eso obviamente no gusta a muchos.
Para muchos no les parece justo, no parece correcto que Dios actúe de esa manera. Pablo termina el capítulo diciendo en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Fin del versículo. La resurrección volverá a unir el espíritu con el cuerpo, y el cuerpo se convierte en un cuerpo espiritual, uno de carne y huesos, pero vivificado por el espíritu en lugar de sangre. Así, nuestros cuerpos, después de la resurrección, vivificados por el espíritu, serán inmortales y nunca morirán. José Smith, el profeta José Smith, dijo lo siguiente: en cuanto a la resurrección, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, o el reino que Dios hereda o habita, sino la carne sin la sangre y el espíritu de Dios, corriendo por las venas en lugar de la sangre, porque la sangre es la parte del cuerpo que causa corrupción. Por lo tanto, debemos ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos, o tenemos que deponer estos tabernáculos y dejar que la sangre se desvanezca. La sangre es la parte corruptible de los tabernáculos, dijo el profeta José Smith. Eso se encuentra en un libro que se llama Las Palabras de José Smith. En el capítulo 16 de 1 de Corintios, capítulo 3, el versículo 13 y 14, Pablo dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Fin del versículo. Los cristianos deben ser como soldados fuertes, entonces, en guardia, velando por el regreso del Señor. Todo el velar, todo el mundo debemos estar firmes, todo lo varonil y todo el esfuerzo que los cristianos corintios podrían mostrar no significaba nada si no había amor. Ellos fueron llamados a hacer todas estas cosas en un manso y humilde espíritu de amor. Y eso tenemos que nosotros hacerlo también. Con respecto a la resurrección, yo quisiera comentar brevemente algo, no es brevemente, pero es algo importante. El Elder Dallin Oaks, ¿quién es el Elder Dallin Oaks? Es un apóstol, en esta oportunidad está de consejero, primer consejero creo que es, sí, primer consejero de la primera presidencia, que viene a ser el presidente Nelson, su primer consejero. Él pertenece al cuerón de los 12 apóstoles. Él dijo: el libro de Job hace la pregunta universal: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Estoy hablando con respecto a la resurrección. El Elder Dallin Oaks habló eso y lo voy a leer. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Él lo dice en Job capítulo 14, versículo 14. La interrogante de la resurrección de la muerte es un tema central en las escrituras antiguas y modernas. La resurrección es un pilar de nuestra fe. Da significado a nuestra doctrina, motivación a nuestro comportamiento y esperanza a nuestro futuro. La resurrección de Jesús, la resurrección universal, se hizo realidad con la resurrección de Jesucristo. Al tercer día después de su muerte y sepultura, Jesús salió de la tumba. Se apareció a varios hombres y mujeres y más tarde a los apóstoles que estaban reunidos. Más adelante dice: a pesar de estos testimonios bíblicos, muchos que se llaman cristianos a sí mismos rechazan la realidad de la resurrección o tienen serias dudas al respecto. Como si se anticipara y se respondiera a esas dudas, la Biblia registra muchas apariciones del Cristo resucitado. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, registra la experiencia de cientos de personas que vieron al Señor resucitado en persona y lo tocaron, palparon las marcas de los clavos en sus manos y pies y metieron las manos en su costado. La resurrección de los mortales, ¿cuál es el segundo tema? La resurrección de los mortales es el segundo tema. La posibilidad de que un mortal que haya fallecido sea levantado y viva nuevamente en un cuerpo resucitado ha despertado la esperanza y ha avivado la controversia a través de gran parte de la historia. Dado que creemos las descripciones de la Biblia y del libro de Mormón sobre la resurrección literal de Jesucristo, también aceptamos de inmediato las numerosas enseñanzas de las Escrituras con respecto a una resurrección similar que vendrá a todos los seres mortales que hayan vivido sobre esta tierra. Tal como Jesús enseñó: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 14, versículo 19.
La naturaleza literal y universal de la resurrección se describe vívidamente en el Libro de Mormón. El profeta Amulek enseñó: la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora. Pues bien, esta resurrección o esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma. ¿Dónde dice eso? Alma, capítulo 11, versículo del 42 al 44. Alma también enseñó que en la resurrección todo será restablecido a su propia y perfecta forma. ¿Dónde dice eso? Alma 40:23. La importancia de la resurrección. Veamos lo que dice. Apreciamos en su plenitud la tremenda importancia de nuestra creencia en una resurrección literal y universal. La promesa de la inmortalidad es un concepto básico de nuestra fe. En nuestra jornada eterna, la resurrección es la importante demarcación del camino que indica el fin de la mortalidad y el principio de la inmortalidad. Cuando entendemos la vital importancia de la resurrección en el plan de redención que gobierna nuestra jornada eterna, vemos la razón que tuvo el apóstol Pablo para enseñar: porque si no hay resurrección de muertos, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección entonces, dice el Elder Oaks, cambia nuestro punto de vista en cuanto a la vida mortal. Y habla él: la seguridad de que la resurrección y la inmortalidad exista afecta la forma en que vemos los desafíos físicos de la mortalidad. La forma en que vivamos nuestra vida mortal y la forma en que nos relacionamos con quienes nos rodean. La seguridad de la resurrección nos da fortaleza y perspectiva para soportar los desafíos de la vida mortal que enfrenta cada uno de nosotros y cada uno de nuestros seres queridos, como por ejemplo las deficiencias físicas, mentales o emocionales que traemos al momento de nacer o que adquirimos durante nuestra vida mortal. Gracias a la resurrección, sabemos que esas deficiencias de la vida mortal son solamente temporarias. La seguridad de la resurrección también nos incentiva en forma poderosa a guardar los mandamientos de Dios durante nuestra vida mortal. La resurrección es mucho más que reunir un espíritu a un cuerpo que ha estado cautivo en el sepulcro. Sabemos por el Libro de Mormón que la resurrección es la restauración que vuelve a reunir lo carnal por carnal y lo que es bueno por lo que es bueno. El profeta Mulek enseñó: el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Como resultado, cuando las personas abandonan esta vida y pasan a la próxima, aquellos que son justos serán justos todavía. Y así es que cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. El principio de la restauración también quiere decir que las personas que no sean justas en la vida mortal no se levantarán en rectitud en la resurrección. Por otra parte, a menos que nuestros pecados mortales hayan sido limpiados y borrados por medio del arrepentimiento y del perdón, resucitaremos con un vivo recuerdo y un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa y nuestra impureza. En verdad, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. La promesa de que la resurrección nos dará la oportunidad de estar con miembros de nuestra familia, esposo, esposa, padres, hermanos y hermanas, hijos y nietos, es un aliento poderoso para que cumplamos con nuestras responsabilidades familiares en la vida mortal. Nos servirá para vivir unidos en amor en esta vida, a la espera de reunirnos con júbilo en la venidera. La seguridad de la resurrección también nos ayuda a soportar las separaciones mortales tras la muerte de nuestros seres queridos. Todos hemos llorado al morir a alguien, sentido pena en un funeral o sentido dolor junto a la tumba. Todos deberíamos alabar a Dios
por la garantía que tenemos de la resurrección que hace que nuestras separaciones mortales sean temporarias y nos da esperanza y fortaleza para seguir adelante. Eso dijo el Elder Oaks. Todo lo que he leído es del Elder Oaks. ¿Dónde lo dice? En la Conferencia General de abril del año 2000. ¿Cómo se llamó su tema? La resurrección. Me pareció interesante leerlo porque debemos entender la resurrección. De repente más adelante ya no hablemos de resurrección. Entonces, ahora mi hermano que tú estás escuchando la resurrección, tienes que saber que es algo real que sucederá. Y creo que ha detallado el Elder Oaks con respecto a la resurrección que hemos tratado en esta clase. En resumen, para terminar, si bien toda persona será resucitada entre los muertos, el momento en que cada una de estas personas resucitará difiere. No es el mismo tiempo, es decir, no resucitarán todos al mismo tiempo. Hay 3 resurrecciones generales, la mañana de la primera resurrección, la tarde de la primera resurrección y la segunda resurrección. Estas resurrecciones indican cuándo una persona resucita y la gloria que recibirá. Algo que también debemos saber es, se resucitará del lugar donde nos enterraron o quedaron las cenizas. Es por ello que cuando morimos se debe dedicar la sepultura. Eso lo hace un poseedor del sacerdocio. Si no lo sabías, ya lo sabes. Se puede dedicar la sepultura. Eso se hace unos minutos o unas horas antes de poder meter el cajón, ¿verdad?, en el sepulcro. Literalmente, todos saldremos de los sepulcros, es decir, de los cementerios, de los mausoleos, con vigor y vida. Eso tenemos que saber cómo será una resurrección. Si yo muero de alguna enfermedad, obviamente pues ya cuando resucitaré será con vigor y vida. No vamos a resucitar con cuerpos pues decadentes, como muertos vivientes y vamos a estar caminando como zombies o como salen en las películas. Así no va a ser. Saldremos y veremos a los que estaban enterrados a nuestro lado, si es que resucitan también al mismo tiempo que uno. Algunos saldrán del mar, pues sus cenizas o cuerpos fueron echados allí. Algunos se restituirán al lado del recipiente que conserva las cenizas de su cremación. Los lugares donde se han cremado miles o millones de personas, las fosas comunes donde han enterrado a miles de personas por las guerras, se abrirán y saldrán aquellas personas llenas de vida y vigor. Además de ello, algunos se levantarán al lado de sus abuelos, padres, hijos y nietos. También podrán haber hijos que resucitarán ancianos y verán a sus padres más jóvenes que ellos. Así sucederá. Ejemplo de ello es que un abuelo muere a los 80 años, por ejemplo, y un padre fallece a los 25 años, y el hijo fallece a los 50. Cuando se resucite, pues el padre abrazará a su hijo con apariencia mayor a él mismo, y lo mismo el abuelo con el hijo que verá a su hijo con apariencia de nieto. También los padres podrán abrazar nuevamente a su bebé o niño que perdieron con tan solo pocas horas, días, semanas o meses o años de vida. José Smith enseñó la doctrina de que el niño pequeño que muere se levantará como niño en la resurrección, y señalando a la madre de un niño sin vida le dijo: usted tendrá la alegría, el placer y la satisfacción de criar a ese hijo después de que haya resucitado, hasta que alcance la estatura completa de su espíritu. Al fallecer, todos los espíritus tienen una edad madura cuando fallecemos, sin importar la edad en que se falleció. Así estarán en el mundo de los espíritus. Padres, hijos, abuelos y nietos estarán en una misma edad. Incluso los bebés fallecidos serán de la misma edad de todos, la cual muy probablemente sea la misma edad en que Jesucristo resucitó, que viene a ser en promedio de 33 años. Ya para cuando resucitemos, volveremos a entrar a nuestro cuerpo en la edad en que fallecimos. Ese espíritu maduro, que estaba en el mundo de los espíritus, volverá a entrar al cuerpo que dejó en esta vida mortal, para que luego, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, nuestros cuerpos serán glorificados a la edad perfecta, que muchos eruditos dicen que por lógica es la edad de Jesucristo resucitado, pues Él es la perfección personificada. El profeta José Smith profeta, dijo que en la resurrección de los muertos, el niño que fue sepultado en la infancia resucitará como el niño que era cuando fue sepultado. Entonces comenzará a desarrollarse. Desde el día de la resurrección, el cuerpo se desarrollará hasta que llegue a la medida completa de la estatura de su espíritu.
sea hombre o mujer. Eso dice en Doctrina del Evangelio. Ahora, quienes nacieron con limitaciones físicas o capacidades físicas diferentes resucitarán sin ellas. El alma será restaurada al cuerpo y el cuerpo al alma. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Y sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma, dice Alma capítulo 40. Qué reconfortante es de verdad saber que todos los que hayan tenido alguna desventaja en esta vida, debido a defectos de nacimiento, a heridas mortales, a enfermedades o al deterioro natural debido a la edad, resucitarán en su propia y perfecta forma. El presidente Brigham Young declaró que en la resurrección se traerán todos los elementos que sean necesarios para revestir y embellecer a los santos resucitados que recibirán su recompensa. Nosotros creemos en una inmortalidad de dos direcciones, un pasado eterno y un futuro eterno. Por cierto, venimos de un pasado eterno, mi amigo, de un pasado eterno bueno, y el futuro eterno lo determinaremos según nuestras acciones en esta vida. Mi hermano, tarde o temprano ocurrirá la resurrección. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste. Esto pasará. Estemos preparados y que siempre sea nuestra meta poder estar con Dios. Espero que esta clase te haya abierto un poquito más tu gran conocimiento y si no sabías, espero haber contribuido con un granito de arena. Espero que me sigas acompañando como cada semana. Nos vemos la próxima semana. Que tengas una excelente semana, mi hermano. Y como siempre, siguiendo y perseverando en la fe de Cristo. Gracias por acompañarnos.